Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos sobre elementos finitos. En este nuevo video presentaremos la práctica número 17 y vamos a comenzar con la parte de análisis no lineal. Para este caso vamos a empezar con un análisis de embutición o de deep drawing, en donde trabajaremos con materiales no lineales, los cuales van a tener entonces unas propiedades determinadas para realizar este tipo de análisis. Vamos a trabajar nuevamente con piezas flexibles y con cuerpos rígidos, y se hará uso nuevamente de la sección de contactos y de pares cinemáticos. Entonces, para comenzar con esta parte de análisis no lineal, vamos a trabajar nuevamente con esta plantilla estático estructural, y para este caso entonces vamos a seleccionar nuestro material de trabajo. Vamos a dar doble clic en la opción de Engineering Data y vamos a ir acá a la biblioteca de materiales. Para este caso entonces vamos a buscar la sección de materiales no lineales y vamos a trabajar con el acero inoxidable no lineal. Entonces, para agregar ese material basta con darle clic acá en el más y volvemos a la sección anterior, donde entonces nos aseguramos que haya cargado correctamente el material. Entonces acá observamos que nos cargó el acero inoxidable no lineal y va a tener entonces estas propiedades. Acá, como también el comportamiento bilinear isotrópico de endurecimiento correspondiente o que es característico de esos materiales no lineales. Ya configurado o asignado nuestros materiales, volvemos entonces a la sección del Workbench y vamos a importar nuestra geometría. Entonces vamos a abrir el Design Modeler. Estando en el Design Modeler, entonces vamos a la opción de File, importar archivo externo. Para este caso entonces vamos a buscar nuestra geometría y la generamos. Acá tenemos los elementos que conforman nuestra geometría. Para este caso entonces vamos a contar con un molde, que va a ser esta sección acá inferior. Vamos a contar entonces con el punzón o el punch. Vamos a tener la lámina, que va a ser nuestro elemento flexible, y por último vamos a tener el pisador. Entonces, ya configurado acá nuestra geometría y asignados los nombres, vamos a pasar a abrir nuestro modelo. Acá ya podemos observar que nos cargó correctamente nuestra geometría. Entonces vamos acá a la sección y vamos entonces a definir cada uno de nuestros componentes. Vamos a empezar entonces con la lámina. El comportamiento va a ser de tipo flexible, es decir, acá vamos a analizar nuestros esfuerzos y deformaciones para la parte no lineal, y vamos a asignar el material, que para este caso es el acero inoxidable no lineal. A continuación entonces vamos a asignar tanto para el molde, el punch y el pisador. Vamos a tener un comportamiento de cuerpo rígido. Acá observamos que se genera entonces el sistema de referencia característico de este tipo de comportamiento, y para este caso el material va a ser el que trae por defecto, que es acero estructural. Acá entonces tenemos los materiales asignados, nuestro sistema de referencia global en el cual fue creado la pieza, y vamos a pasar entonces a la sección de conexiones. Vamos a borrar la carpeta de contactos que trae por defecto el programa, ya que nosotros le vamos a asignar nuestros propios contactos. Para este caso entonces vamos a tener dos tipos de contactos, que va a ser un friccional y dos no friccionales. Entonces vamos a empezar asignando los contactos de superficie no friccionales, que para este caso entonces vamos a tener como contacto el cuerpo no flexible, perdón, el cuerpo flexible,
que para este caso va a corresponder entonces a esta cara superior de la lámina. Aplicamos y vamos a tener como target entonces esta parte inferior del pisador. Ya tenemos nuestro primer contacto asignado. Vamos a pasar a agregar nuevamente un contacto de tipo no friccional. Acá en el contacto anterior seleccioné mal, coloqué de tipo friccional, pero eso lo podemos cambiar acá directamente a partir de la definición del tipo y lo podemos colocar como no friccional. Vamos a pasar entonces a agregar el otro tipo de contacto. En este caso vamos a decir que va a corresponder nuevamente a esa parte superior de la lámina, y el target entonces para este caso va a corresponder a todas las caras que van a estar, a todas las caras del punzón, el punch, que van a estar en contacto con la lámina a medida que ésta se deforma. Entonces con control sostenido vamos a seleccionar cada una de estas caras. Para este caso entonces es importante que todas las superficies queden correctamente seleccionadas, ya que esto es importante cuando se realiza el análisis no lineal. Damos a aplicar y de esta forma entonces ya tenemos asignado nuestro segundo contacto. Vamos a pasar ahora sí el contacto de tipo friccional, el cual entonces va a corresponder a la superficie inferior de la lámina, y el target entonces va a ser todas las caras correspondientes al molde. Entonces nuevamente con control sostenido seleccionamos todas las caras que van a estar en contacto con la parte inferior de la lámina, y aplicamos. A continuación entonces vamos a asignar una configuración para cada uno de los tipos de contacto. Como en este caso tenemos dos que son de tipo no friccional, entonces podemos dar la configuración de manera simultánea para estos dos tipos de contacto. Entonces vamos a comenzar a configurar con nuestros parámetros. En la parte de definición entonces el tipo es de no friccional o frictionless. El comportamiento para este caso va a ser de tipo asimétrico, ya que vamos a contar entonces con piezas que son flexibles, en este caso la lámina, y cuerpos rígidos, que son los demás componentes de la geometría. Para la formulación entonces vamos a trabajar con el aumentado lagrangiano. Acá los pequeños deslizamientos vamos a seleccionar la opción de off. Vamos a definir un factor de relajamiento o normal stiffness, que para este caso lo vamos a definir como 0.01. Vamos a tener una región de pinball, que para este caso va a corresponder a 1 milímetro, y vamos a tener un tratamiento de interfase ajustado al toque. Entonces nuevamente vamos a cerciorarnos de que la configuración esté adecuada para este análisis. En este caso entonces nuevamente vamos a tener de tipo no friccional, asimétrico, aumentado lagrangiano, un factor de relajamiento de 0.01 y un Piltdown radio para este caso de 1 milímetro. Y también entonces vamos a configurar para este caso el update stiffness. Vamos a decir que lo vamos a
programar para cada iteración. A continuación, entonces vamos a configurar nuestro tercer contacto, que es de tipo friccional. Para este caso entonces vamos a decir que vamos a tener un tipo de contacto friccional. El comportamiento lo vamos a definir entonces nuevamente como asimétrico. Acá vamos a tener un coeficiente de fricción de 0.47. Vamos a definir entonces la formulación como aumentado lagrangiano. Nuevamente vamos a tener un factor de relajamiento, en este caso de 0.01. Vamos a tener también una región de pinball, para este caso también de 1 milímetro. Vamos nuevamente en el update stiffness, para este caso en cada iteración, y vamos a tener un tratamiento de interfase también ajustado al toque. Vamos a volver al segundo contacto, que es de frictionless, y para este caso vamos a tener un trim contact con una medida de 700 milímetros. Entonces ya tenemos configurada toda nuestra sección de contactos. Vamos a pasar entonces a configurar nuestros pares cinemáticos. En este caso vamos a tener de tipo body ground. Vamos a tener un contacto fijo, que para este caso va a corresponder a esta parte superior del pisador. Vamos a tener otro también de tipo fijo, la parte inferior del pisador. Por último vamos a tener un tipo de contacto body ground traslacional, y en este caso va a corresponder a la parte superior del punzón o del punch. Ya tenemos configurados nuestros pares cinemáticos y contactos. Vamos a pasar a la sección de mallado. Vamos a empezar entonces por la lámina. Vamos a ocultar los demás cuerpos. Vamos a decir entonces que vamos a insertar un método para la lámina, el cual va a ser multizona, y vamos a asignar un sizing a este cuerpo, el cual va a ser de 15 milímetros. Vamos a seleccionar entonces nuestro cuerpo y vamos a generar la malla. Acá observamos entonces que tenemos una malla estructurada para nuestra lámina. Vamos a pasar entonces a mostrar los demás cuerpos y vamos a pasar a mallar acá la sección del molde, que va a corresponder a una malla superficial. Para generar la malla en el molde, entonces vamos a ocultar los demás cuerpos. Vamos a empezar entonces a asignar un sizing acá para los bordes interiores del molde, acá a corresponder entonces principalmente a estas secciones que vamos a seleccionar acá.
aplicamos y vamos a decir que no va a ser por tamaño de elemento sino por número de divisiones. Para este caso va a corresponder a 5 divisiones. Vamos a pasar entonces a insertar un sizing, para este caso entonces a las caras. Aplicamos y vamos a decir que va a tener un tamaño de elemento de 10 milímetros. A continuación entonces vamos a pasar a agregar otro sizing. Para este caso el sizing va a corresponder a la sección donde va a estar apoyada la lámina con el pisador. Entonces vamos a insertar otro sizing, va a corresponder a esta sección. También va a ser por tamaño de elemento, vamos a definir como 20 milímetros. Ya vamos a pasar entonces a agregar unos face meshing acá en la zona interior del molde. Para ese caso entonces van a corresponder a las siguientes superficies. Y aplicamos. Por último entonces vamos a pasar también a agregar unos sizing a esta sección de las esquinas. Entonces esta sección va a corresponder a estas esquinas del molde. Aplicamos y vamos a decir que van a tener un tamaño de elemento de 5 milímetros. Entonces vamos a pasar acá al filtro de cuerpo y generamos la malla en los cuerpos seleccionados. Acá entonces ya podemos observar la malla generada en el molde. Vamos a pasar entonces a mostrar nuevamente todos los cuerpos y vamos a ir al pisador. Para este caso solamente necesitamos mallar la parte inferior del pisador. Entonces vamos a insertar un sizing en esta zona con un tamaño de elemento de 30 milímetros. Y nuevamente entonces vamos a generar la malla en este cuerpo. Acá ya no la generó. Nuevamente vamos a dar todos los cuerpos. Nos queda faltando únicamente entonces el pisador, perdón, el punzón. Vamos a ocultar los demás cuerpos. Vamos a empezar por darle un sizing, para este caso a las 5 caras. Nos cambiamos acá el filtro, aplicamos nuevamente tamaño de elemento, vamos a decir 10 milímetros. Vamos nuevamente entonces a agregar un sizing a esta sección de redondeos. Entonces vamos a insertar el sizing. Para este caso entonces los redondeos o los bordes van a corresponder a estas secciones de acá.
aplicamos y vamos a decir para este caso que son por número de divisiones, y vamos a decir que son 5 divisiones para cada uno de estos elementos. A continuación vamos a agregar otro face meshing. Va a corresponder entonces a estos bordes. Aplicamos y a continuación entonces vamos a pasar a agregar otro tipo de mallado. Vamos a agregar otro face meshing, en este caso estas secciones de acá, y por último otro face meshing en las 5 caras que habíamos definido anteriormente. Pasamos nuevamente al filtro de cuerpo, seleccionamos y generamos la malla. Acá ya tenemos nuestra malla generada para el punzón. De esta manera entonces ya tenemos configurada toda nuestra malla para cada uno de los cuerpos. Entonces vamos a pasar a la opción de análisis settings. Vamos entonces a definir los pasos de tiempo. Para este caso entonces van a corresponder a 7 pasos. Y entonces vamos a empezar a configurarlos. Para este caso entonces vamos a ir desde 0.2 hasta 1, y a partir de 1 entonces vamos a tener un salto hasta 1.5 y vamos a terminar en 2 segundos. Vamos a pasar entonces acá a la opción del tipo de solucionador. Vamos a activar las grandes deflexiones. Nos paramos acá en el primer paso, damos clic derecho y lo seleccionamos todo, y vamos a empezar entonces a darle una configuración de auto time stepping. Para este caso entonces lo vamos a definir por tiempo, y vamos a asignar entonces la siguiente configuración. Vamos a tener como paso inicial entonces 0,01, y también el mínimo tiempo del paso vamos a tener igualmente con este valor. Una vez configurado esto, entonces vamos a ir a la sección de análisis setting nuevamente, y vamos a poner nuestra condición de fuerza, que va a ser un joint load. Para este caso entonces lo vamos a asignar al tipo traslacional que habíamos definido anteriormente. Vamos a decir que para este caso va a ser de tipo desplazamiento, y lo vamos a tabular. Vamos a definir que en el segundo 1 va a tener entonces un desplazamiento de menos 208 milímetros, y acá para que se nos configure de igual manera acá al igual, nos paramos en esta sección, eliminamos esa fila, y acá en 2 segundos entonces ya vuelve nuevamente el punzón de su recorrido. Una vez configurada todos nuestros pasos de tiempo, entonces vamos a pasar a la solución. Vamos a encontrar entonces la deformación total, los esfuerzos equivalentes de von Mises, y también acá en probeta entonces vamos a definir una fuerza de reacción. Para este caso entonces la vamos a configurar de acuerdo entonces a la fuerza que
a la fuerza necesaria que va a ser entonces el punzón sobre la lámina. Acá en este caso entonces no va a corresponder a una fuerza de reacción, sino que va a corresponder entonces a un joint, que es el que vamos a tener entonces acá de tipo traslacional, y que lo vamos entonces a mirar la fuerza total, y solamente entonces lo vamos a definir a lo largo del eje Y para este caso. Una vez configurada toda la parte de solución, entonces vamos acá a la información de solución y vamos a mirar entonces el criterio de convergencia de la fuerza y comenzamos a solucionar. Acá ya observamos entonces las gráficas tanto del criterio de convergencia de la fuerza como el número de iteraciones, y también acá tenemos entonces los pasos de tiempo que van a ir entonces aumentando a medida que van pasando las iteraciones, y que al final vamos a tener el resultado de la convergencia de la fuerza para este análisis. Acá ya podemos observar entonces la convergencia de la fuerza. Acá por cuestiones entonces de versiones y también del tipo de análisis que se realiza, lo cual requiere entonces determinadas especificaciones, se realizó nuevamente la simulación de manera remota en otro computador, el cual tiene entonces la versión 2020 de ANSYS, y para este caso entonces la solución presentó una convergencia. En esta ocasión tomó 872 iteraciones, la convergencia de la fuerza en los pasos de tiempo determinados. Entonces acá podemos observar la deformación total que se tiene en la pieza. Acá tenemos entonces la simulación y cómo es el criterio o cómo se va comportando la deformación para este caso. También vamos a tener los esfuerzos equivalentes acá. Nuevamente vamos a ocultar los demás cuerpos. Vamos a ver nuevamente la deformación total, que es donde se ve la forma entonces de la pieza requerida. Acá se va deformando la lámina y obtenemos entonces la forma final. También tenemos la fuerza. Para este caso síntesis corresponde a la fuerza ejercida por el punzón, y de esta forma entonces tenemos la solución de nuestro análisis no lineal. Esta fue la práctica número 17. Nos vemos en el siguiente video.